buenos días, queridos amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y tengo nuevamente, como se los prometí, como nos prometió, al doctor Eugenio Gómez Segura. Te doy la bienvenida nuevamente. Hola y gracias por volver a invitarme a tu canal, que por lo que veo tiene un éxito enorme. Sí, el primer video fue súper bien recibido, muy bien recibido, entonces la gente quedó con gusto a poco. Ahí en los comentarios colocaban de que cuándo nuevamente íbamos a grabar. Incluso ayer me preguntaron por ti, que cuándo nuevamente grabamos. Yo dije, miren la coincidencia, hoy lunes nos toca grabar. Así que, ¿cuál es el tema que nos tiene hoy día reunidos, Eugenio? Hablar de las resurrecciones, en especial la de Jesús, pero también hablar de estos inicios del cristianismo. Sabemos que décadas después, supuestamente, es que se da este inicio al cristianismo. Entonces vamos a partir en orden por la resurrección. A ver qué podemos decir. Pasada, en la reunión que tuvimos anteriormente, yo te pregunté por primera los Corintios 15, nos hablaste de qué era resurrección desde el griego, pero igual fue una pincelada. No sé si quieres ahora como ahondar un poquito más en lo que es resurrección en sí. Pues si te parece voy a recordar un poquito aquello y así ya podemos empezar a responder quizá mejor tu pregunta, la primera pregunta que has hecho. Yo creo que deberíamos tener en cuenta siempre que hay que colocar cada texto en una época. Los textos de Pablo, los que tenemos como de Pablo de Tarso, son de una época concreta, los años 50 del siglo I, y 20 años después empiezan a escribirse los evangelios. 20 años no son nada, pero es posible que hayan cambiado algunas ideas. En nuestra vida normal, la palabra epidemia era una cosa hace 4 años y es otra cosa distinta ahora. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad, hemos tenido una realidad concreta que sigue manifestándose. Entonces, la palabra epidemia, incluso la pandemia, son más terroríficas ahora que anteriormente, porque solo quien lo había experimentado tenía noticia del poder que puede tener un bichito de estos. Así que 20 años pueden ser mucho, aunque sean pocos años. Yo creo que quizá en el caso de la resurrección habría que fijarse muy bien en quién escribe y para quién escribe. La verdad es que al leer las cartas de Pablo, estamos leyendo a un escritor judío que escribe en griego, sí, o dicta en griego, y escribe para, o dicta para griegos. Y posiblemente ahí tenemos una primera piedra difícil de quitar del camino. Porque lo que un judío entendía no era exactamente lo mismo que entendía un pagano, un griego concretamente. Para un judío resucitar era volver a tener esos huesos ya en tierra, tendones, músculos, las vísceras, poder moverse, que el alma, el espíritu, digamos, la parte vital, se uniera a una parte material y conjuntaran un ser humano. Sí. Dime. Es que encuentro súper interesante lo que me dice porque realmente es así. Él dicta, él no está escribiendo. Entonces Sí. depende de lo que la persona está entendiendo y manifiesta en las cartas. Bueno, suponemos que él lo leía o lo corregía después, porque estaba ahí. Lo que más sería de comprender es que el lector tiene unas ideas cuando lee un texto, que no siempre son las mismas que las que tiene el redactor o persona que dicta. Iba a decir dictador, pero no suena bien. Que es más o menos lo que... no tienen por qué ser las mismas ideas que quien escribe o dicta la carta. Y ahí hay un choque que puede ser muy interesante. Como digo, Pablo escribe o dicta en términos judíos. Hay una combinación inalterable de cuerpo y alma. Pero no existe un ser humano sin las dos cosas. ¿De acuerdo? Pero un griego no pensaba eso. Un griego pensaba que, y sobre todo si había seguido la estela de los pitagóricos y luego de los platónicos, o incluso si había ya seguido estudiando algo de estoicismo, aunque el estoicismo no es exactamente así, pero habla mucho de la divinidad en la materia, etc. Digamos que una persona que haya seguido a los pitagóricos y a los platónicos pensará que una cosa es el cuerpo y otra cosa es distinta al alma. Que el cuerpo es una cosa material que se estropea, pero que el alma tiene su propia vida y que realmente la esencia está en el alma.
Así que para un griego el tema del cuerpo no era tan importante en cuanto a la vida después de la muerte. Pero no hemos de olvidar que los griegos eran unos apasionados del cuerpo y del deporte, de la cuestión física. Así que si alguien les hablaba de que su cuerpo iba a volver a existir, indudablemente era una cosa muy interesante. Siendo así, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, entendemos que está hablando en términos judíos. Lo que va a ocurrir es una vuelta a unirse de cuerpo y alma. El cuerpo va a volver a constituirse y ese alma va a volver a tener ese cuerpo, va a volver a existir la unidad esencial. No existe el alma suelta y no existe el cuerpo suelto. Las dos cosas existen conjuntas, no pueden vivir sueltas. Así que para que uno vuelva a vivir tienen que estar las dos cosas juntas. ¿Qué entiende un griego de esto? Pues un griego puede entender, bueno, yo ya sabía que el alma iba por su cuenta, pero ahora este señor me está diciendo que el cuerpo va a volver a existir. Y esto es una gran noticia para un griego, porque no existía ninguna posibilidad de ello. Cuando se habla de resurrecciones, quizás sea preciso mencionar las resurrecciones griegas, que curiosamente son condenadas. Quizá el caso más famoso sea el de Asclepio, que había desarrollado Asclepio, hijo del dios Apolo, que había desarrollado tal técnica médica que consiguió resucitar a gente. Eso fue lo que llevó a Zeus a fulminarlo. Porque si resucita a alguien, si vuelve a vivir alguien con el cuerpo tal como lo conocemos, para un griego se habría difuminado, se habría disuelto en realidad la diferencia entre un dios y un mortal. Mortales, inmortales, la cosa está clara. Así que Zeus castiga a Asclepio, lo fulmina, y después es Apolo, el padre de Asclepio, el que le dice, por favor, tal, y convierten a Asclepio en un dios. Pero la sensación está clara. Nadie resucita porque entonces se rompe la distancia entre dioses y hombres. Vale. Cuando un griego lee o escucha lo que está diciendo Pablo, se siente atraído por la idea se siente atraído por la idea de la resurrección, o sea, de la vuelta a la vida del cuerpo. Porque nadie en su cultura lo tenía. Uno puede seguir viviendo de forma anímica, o bien en el país del Hades, el país de la bruma, como decía Homero, ahí donde están los muertos, o bien porque el alma se ha reconvertido mediante los ritos religiosos oportunos y ha ido a la isla de los bienaventurados o al país de los santos, etcétera, ahí donde las almas pueden seguir viviendo como si tuvieran un cuerpo. Es decir, un griego considera que la esencia vital está en el alma, la personalidad está en el alma, y si hace los ritos oportunos sigue vivo. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que volverá a haber unión de cuerpo y alma. Porque él habla en términos judíos, insisto, y habla a griegos que no tienen esos términos judíos. Así que se da un paso muy interesante entre qué es resucitar para Pablo y qué será resucitar para los seguidores de Pablo. Esa es la cuestión. Entonces, cuando se escriben los evangelios, ocurre una cosa muy curiosa, y es que escribe gente por Marcos y por Lucas, fundamentalmente, con mucha cultura griega, si es que no eran griegos. Mateo es un escritor más judío. Escribe gente con mucha cultura griega, en el caso de Marcos y Lucas, pero los datos que reciben son hebreos, porque están preguntando a gente que conoce la vida de Jesús como hebreo. Así que no está ahí del todo definida la postura cristiana futura, porque reciben datos hebreos y los escriben griegos, pero reciben datos hebreos. La vida de Jesús es la de un judío en Claro. la Palestina romana. Sí, porque en la Biblia hebrea tenemos resurrecciones. Por ejemplo, este hombre que es arrojado donde están los huesos de Eliseo y vuelve a la vida. Entonces, sí hay Sí, ejemplos de personas que vuelven a la vida. eso es. Porque se trata de un premio. Me imagino que me vas a preguntar tarde o temprano si Jesús resucitó o si podemos hablar de la resurrección de Jesús. Es indudable que yo no soy capaz de hacerlo, porque Ujú. ni soy un dios, ni viví en aquella época. Yo puedo leer los textos nada más.
Pero a mí me parece que sí podemos hacer una cosa, que es considerar la resurrección de Jesús no como un hecho histórico, porque yo no puedo hacerlo, pero sí como un hecho cultural. Ajá. Es decir, hay una sociedad en la que se creía, había cultura sobre la resurrección, y efectivamente es la judía. Como bien dices, en el Antiguo Testamento hay alguna resurrección. Pero esa resurrección es un premio Ujú. por haber hecho lo que corresponde al espíritu de la ley de Dios, de Yahvé. Así que si lo consideráramos como un hecho cultural, la resurrección existe, y entonces podríamos pensar que Pablo y los judíos que habían seguido al judío Jesús, siempre teniendo en cuenta que partimos de esta visión histórica moderna de la vida de Jesús, los judíos que habían seguido a Jesús pudieron considerar que con él se dio otro caso de resurrección, el más importante, porque su cultura permitía hablar de resurrección. Sería un hecho cultural. Pablo habló de un hecho cultural. Jesús es resucitado. Ese hecho cultural traspasado a otra cultura plantea puntos de vista distintos. Porque un versículo que es bien citado entre los apologistas cuando intentan darle veracidad a la resurrección de Jesús es lo que dice en 1 Corintios 15, entre el 3 y el 8, específicamente el versículo 6, cuando habla de estos 500 hermanos que fueron los testigos de esta resurrección. ¿Qué nos da veracidad de esas 500 personas? Si solo tuviéramos a Pablo, podríamos pensar que ahí hay un informe de quienes vieron a Jesús otra vez en carne y hueso. Pero si comparamos eso con los informes que dan, las versiones, digamos, que dan los evangelios, no hay forma humana de compaginar las cuatro versiones, las tres versiones fundamentalmente. ¿Por qué? Porque las versiones de los sinópticos no coinciden ni en número, ni en tiempo, etcétera, con lo que dice Pablo. Así que tenemos un problema histórico que, además de la dificultad de demostrar históricamente la resurrección, se plantea porque no hay unanimidad en las fuentes que hablan de la resurrección. ¿Quiénes son esas 500 personas que nunca más volvieron a ser mencionadas en el cristianismo? Ajá. Yo da la sensación de que, puesto que es un hecho cultural, indudablemente es cultural, porque es la cultura judía, por lo tanto es parte de la psicología, digamos, en términos de psicología social, Ujú. la vida psicológica del judaísmo, que no era difícil que alguien admitiera en un caso concreto que alguien había resucitado, porque estaba en su cultura. Y luego el número, las personas, los lugares y los momentos. Como ves, soy bastante escéptico sobre el tema. Ajá. Es que es Y- imposible, perdona, es imposible llegar a una conclusión con lo que tenemos de Pablo, de Corintios 15, 1 Corintios 15, y los datos que tenemos de los evangelios. No se puede concluir. Ujú, claro que sí. Y bueno, partiendo de la base también de que los muertos no resucitan. Entonces, como hoy en día no lo vemos, no vemos algo así. Entonces, Por aquí se dice que los que se han ido todavía no han vuelto a contarnos nada. No sé. ujú. Mira, Eugenio, en Oseas capítulo 6, los versículos 1 y 2 dice, venid, volvamos a Yahvé, pues Él ha desgarrado y Él nos curará, Él ha herido y Él nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. En el primer siglo podía hacerse referencia a la resurrección de Jesús mediante estos versículos como que eran proféticos. Sí. Sabemos que los textos cristianos se utilizan en el Antiguo Testamento para buscar noticias de lo que le habría ocurrido a Jesús o buscar fragmentos que pudieran interpretarse como profecías de lo que le había ocurrido a Jesús. Si ellos pensaban que había resucitado como premio por su extraordinaria entrega al mensaje de Yahvé, pues no había más que buscar y encontrar. Porque en el Antiguo Testamento también sabemos que hay de todo, a favor y en contra de muchas cosas. Hay de todo. Un Dios beligerante, asesino, un Dios amante, un Dios compasivo, y así
con muchas y muchas cosas, hay a favor y en contra de muchos temas. Así que sobre la resurrección, evidentemente, había una tradición. La tradición es que además estaba ligada a la nueva creación, que es lo que dice Pablo, en definitiva. ¿Qué es el nuevo reino de Dios? Es la nueva creación. La primera no funcionó. Habrá una nueva creación. Y los que tengan premio volverán a vivir en la nueva creación, es decir, en un nuevo paraíso. Por eso Jesús ofrecía bienes materiales como vida del reino de Dios. Porque es una nueva creación material. Ya hemos dicho que no hay diferencia, no hay posibilidad de vivir sin cuerpo y sin alma. Las dos cosas tienen que existir. Y un judío un judío debe pensar que si el cuerpo es imprescindible, tiene que ser en el mundo. El cuerpo sin el mundo no puede entenderse. Luego tiene que haber un mundo. Así que lo que se le ha dado a Jesús es el premio para que cuando llegue la nueva creación, Él ya esté aquí recibiendo, en la nueva creación, ya esté allí, mejor dicho, recibiendo a quienes tengan pase. Ajá. Y respecto a, por ejemplo, lo que menciona el libro de Isaías cuando habla de este siervo sufriente, ¿pudo darse también que lo interpretaban como profecía de Jesús? Los estudiosos modernos consideran que no se puede entender el Nuevo Testamento sin haber leído esa parte del libro de Isaías. Porque ahí encontraron la justificación que habría permitido, que les haría entender que ese siervo sufriente que fue Jesús recibió el premio máximo, que es lo que se promete en Isaías. También es cierto que es un Isaías tardío, no es el primer Isaías, es muy tardío ese texto respecto al profeta Isaías original, y es parte de la elaboración que el pueblo judío fue haciendo a partir de Josías, etcétera, hacia el monoteísmo, una reestructuración general de su pensamiento, que se convirtió en final después del exilio a Babilonia, y que decía que el que había sufrido por Yahvé iba a tener un premio. Y mostraba un ejemplo en el libro de Isaías, en ese tercer Isaías. No se puede entender eso, porque los que buscaron en principio la explicación de cómo alguien tan justo, tan piadoso, es decir, tan cumplidor con la voluntad de Yahvé, había podido morir de esa forma ignominiosa, encontraron en el siervo sufriente, ese siervo de Yahvé que sufre por todos, la explicación al desamparo final de Jesús. No está desamparado, aparentemente lo estuvo, pero luego realmente se le dio el premio, resucitó. Es una combinación de cosas la que ocurre. Lo que sucede es que hoy también hay muchas personas que creen que los cristianos ven a Jesús por la Biblia hebrea en todos lados, pero al parecer era algo que se podía ver en el primer siglo, que ellos mismos vieran a este Mesías en el Antiguo Testamento, Biblia hebrea. Y de hecho, si alguien tiene la curiosidad de leer a un autor de los denominados padres de la Iglesia, Clemente tiene la carta a los Efesios en la que hay pocos párrafos en los que no haya citas del Antiguo Testamento. Y la argumentación incluye a Lot, a Abraham, a Isaías, a los profetas en sí, los personajes de la historia hebrea, Moisés, porque está comparándolos con eso. Porque los cristianos como paganos tenían un punto cultural muy interesante con las religiones aparentemente muy antiguas. En el mundo grecorromano era muy interesante, se hacía muy interesante aquello que tuviera la etiqueta de lo antiquísimo. Y los judíos habían reescrito su historia argumentando que era de lo más antiguo que existía. Por lo tanto, alguien que se hubiera interesado por los egipcios, de los que no cabía duda sobre su antigüedad, sobre los babilonios, sobre los que no cabía duda sobre su antigüedad, podía interesarse sobre los judíos que habían escrito en términos de somos muy antiguos, y eso es lo que quedaba, no tenían historia ni arqueología que contradijera esa idea, tenían el prestigio de lo antiguo. Así que buscar para un pagano en los textos tan antiguos, aparentemente tan antiguos, era buscar legitimidad de la mejor manera posible.
Así que no solo lo hacían los judíos sobre su propia historia. Para el mundo pagano era parte de la herencia cultural respecto a las religiones antiguas, o aparentemente antiguas. Así que es natural que lo hicieran. Y ya que estabas hablando de esta idea griega de la resurrección corporal, ¿qué pasa con estas resurrecciones del Antiguo Oriente Próximo? ¿No era algo desconocido para ellos? No, pero es que los griegos no asumían la resurrección corporal. Para ellos no podía darse. Como he dicho, el caso de Asclepio es uno de los ejemplos. Hay alguno más, pero es el ejemplo más fácil de entender. Un médico que vuelve a la vida a un mortal es castigado con la muerte para que no vuelva. Así que es como un tope. Y luego las religiones, los movimientos religiosos minoritarios, Eleusis, Dioniso, etc., prometían no la vuelta del cuerpo a la vida, sino que tu alma se iba a un sitio donde estaban las almas de los bienaventurados. No había posibilidades de eso. Así que no había resurrección en realidad para los griegos. Lo que ocurre es que con el tiempo la palabra resurrección, anástasis, volver a levantarse, como ya dijimos en aquella ocasión, Ajá. es transformada en cuanto a su significado. Pablo decía que él iba a ser transformado en el futuro. Cuando muriera iba a ser transformado, etc. Sí. Y esa idea de transformación es la que parece que se queda después en el cristianismo. Pero esa idea va acompañada de otras ideas, por ejemplo, sobre Jesús. Todos tienen claro que el Dios Padre va a resucitar a los muertos. Vale. Va a hacer que los muertos vuelvan a levantarse con su cuerpo. Va a volver a encarnar esos cuerpos. Los seguidores confían en eso, como queda claro por la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Ajá. Los tesalonicenses le han preguntado a Pablo si es cierto que van a volver a ver a sus antepasados, a los compañeros de promoción, digamos, que ya han muerto antes de que vuelva Jesús. Y Pablo le dice que sí, que van a volver a verlos, que ellos estarán los primeros y luego los vivos, pero que los van a ver. Y eso solo puede ser una cuestión material. Entonces, los griegos, los paganos, transformaron esa idea de resucitar, de volver a la vida carnal, la transformaron mediante sus ideas sobre el alma, esa vida del alma que es más importante que la del cuerpo, esa vida del alma que es la que realmente va a tener vitalidad post-mortem, acabarán haciendo que todo eso vaya ganando importancia y sea más importante la cuestión espiritual que la cuestión carnal. De tal manera que llegaremos a tener una gran confusión que se tiene ahora mismo Sí. sobre qué es la resurrección. ¿Pero resucita el cuerpo o resucita el alma? ¿Los muertos ya han resucitado o no han resucitado? ¿Las buenas personas, los santos, han resucitado ya o no han resucitado? Tú has hablado de que en el judaísmo hay resurrección, pero esa resurrección acababa en una nueva muerte, porque eran personas que luego seguían viviendo. Claro. Se les daba una segunda oportunidad, digamos. Pero lo que acaba por decir el cristianismo no es que haya una segunda oportunidad, es que es la oportunidad definitiva, digamos. Claro. Y esa oportunidad se rige en términos espirituales, fundamentalmente. Porque muy pocos sacerdotes dirán ahora al público que en realidad la resurrección es volver a estar con nuestro cuerpo. Se está hablando de estar ante Dios, en el cielo. Y al hablar de cielo, se está eliminando cualquier posibilidad de, digo yo, de mundo, de materia. Así que hay una enorme confusión y parece que lo que prima es la idea griega de que es el alma la que sobrevive y que el cuerpo terminado está. Ajá. El alma Claro, es la que sí. sobrevive. Porque esos casos, como dices, vuelven a la vida, pero luego vuelven a morir, o sea, no quedan eternamente en cuerpo ahí dando vueltas por el mundo. Efectivamente, no es así. ¿Qué pasa con Lázaro? De Lázaro tampoco se vuelve a saber, o sea, no hay otra carta que hable de él, solo lo que tenemos en el Evangelio de Juan. El problema del Evangelio de Juan es que es un evangelio muy simbólico. Entonces, lo que se está anunciando con Lázaro debería entenderse, tampoco quiero llevar razón al 100%, pero la pista de lo que podría entenderse es
Lázaro es un amigo de Jesús. Las personas que se unen al movimiento se están uniendo, digamos, a Jesús. Se están haciendo seguidores se están convirtiendo en sus amigos. A Lázaro le llegó el momento malo, pero por ser amistad de Jesús, volvió a la vida. Si tú eres de los seguidores de Jesús, cuando mueras tendrás el premio de volver a la vida. Digamos que sería un ejemplo de lo que le ocurrirá al fiel que realmente sea buen fiel. Esto es lo que te va a ocurrir. Aquí tienes un caso que el mismo Jesús provocó. Eso, que Jesús provocara una resurrección, rompe con los tres evangelios anteriores y con las cartas de Pablo, que dicen que Jesús fue despertado, no que se despertó. Así que si Jesús, para Pablo y los tres primeros evangelistas, fue despertado, carecía de poder, creo que lo comentábamos en otro programa, carecía de poder para despertarse, claro. mucho más para despertar a otro. Pero como el Evangelio de Juan ya está escrito a final del siglo I, la evolución intelectual, teológica, la pujanza de la filosofía griega ha aparecido por ahí y ya se ha creado un Jesús que es un Dios, que es un ser no plenipotenciario al 100%, omnipotente al 100%, pero escandalosamente poderoso, que puede resucitar un cuerpo. Así que eso es una figura que solo debemos entender como propia del Evangelio de Juan, y más bien sería una cuestión simbólica. Cuando se habla de símbolos, hemos perdido quizá la idea de la palabra símbolo. Símbolo es una palabra griega que más o menos significa que una cosa se arroja junto a otra. Así que un símbolo es algo que está añadido a lo evidente, digamos. Dicho así en términos lo más fáciles para mí de explicar. Yo te digo algo que conlleva otra cosa, que es el significado real. O sea, que no hay que quedarse con la idea de, sí, Lázaro resucitó, sino que con la anécdota de Lázaro, yo te digo, esto es lo que te va a ocurrir a ti si eres un fiel de Jesús. Por eso es un símbolo, va acompañando el significado al objeto real, digamos que así. Así que es un evangelio muy simbólico, está lleno de significados que hay que saber entender, hay que saber leer otra vez. Por eso es tan difícil leer el Evangelio de Juan, por eso necesita tanta instrucción previa, digamos. Pero en aquella época, bueno, siempre son especulaciones, pero esa gente habrá creído que este tal Lázaro resucitó como tal, o entendían que era un ejemplo, un símbolo. Pues yo creo que pueden darse las dos cosas. De la primera, que creyeran que resucitó, evidentemente la expansión del cristianismo, aun siendo paulatina, siendo muy poco a poco, fue integrando gente de cultura pagana, eso es lo obvio. Y esa gente de cultura pagana, en ese siglo primero y segundo, ya empieza a oír cosas raras sobre la resurrección, sobre que la gente vuelve a la vida. Más bien es estar muerto sin haberse descompuesto, que es significativamente el caso de Lázaro, y volver a tener vida ese cuerpo. No es exactamente la descomposición total del cadáver, los huesos sin tendones y músculos. Si alguna vez habéis visto un cadáver o habéis tocado huesos, hasta los de pollo, si queréis, está claro que una vez que hemos terminado con la carne y los tendones del pollo, esos huesos ya no pueden hacer nada por sí solos, porque no están ligados. Yo en excavaciones arqueológicas he visto huesos, los he excavado, los he fotografiado, de todo, los he sacado del yacimiento para volverlos a poner en una bolsa y tal. Y realmente es que los huesos no pueden hacer nada porque no hay ligazón entre uno y otro. No hay tendones. La palabra tendón tiene que ver con la palabra tensión. Un tendón es una cosa tensa. Tender es crear tensión. Tendón, tender, tensión, va todo junto. Si no hay tensión, los huesos no pueden articularse y no hay músculos que lleven fuerza para que movimiento. Bueno. El caso de Lázaro
es el caso de una persona que acababa de morir, digamos, y por lo tanto no había sido descompuesta. Con lo cual no sería exactamente una resurrección en el sentido que se está prometiendo. Ujú, Ojo, tampoco la de Jesús, porque Jesús resucita el tercer día. ujú. El milagro real, y a ver si ahora tú me puedes ayudar porque ahora mismo he olvidado el nombre, creo que está en Jeremías 44. No, Ezequiel. Lo de los En huesos Ezequiel, secos. eso es Ezequiel. Ese es Ajá. el milagro real. Huesos secos. Y eso es lo que se promete, que los huesos serán otra vez encarnados. Ujú. Así que ni Jesús ni Lázaro Cumplen con eso. cumplen con eso. Claro. Esto es significativo. De Muy. ahí que se pueda decir que Jesús fue despertado, porque su cuerpo estaba ahí, digamos. Claro. Lázaro fue despertado, porque su cuerpo estaba ahí. Y el caso que nos demuestra que la gente pensó que esto podía darse está en la literatura grecorromana. Es la vida de un señor llamado Apolonio de Tiana, una vida muy interesante, que parece que pudo haber vivido en el siglo I. Hay debates en la literatura grecorromana, en la literatura clásica al respecto, pero es posible que viviera en el siglo I después de Cristo, Ujú. quizá muriera hacia el año 80, si no recuerdo mal, pero su vida se escribió en el siglo II, que es lo que interesa. Apolonio de Tiana también resucitó a una joven, es decir, también hizo que una joven, cuerpo presente, volviera a la vida, la despertara. Ujú. Y es muy curioso que las posibilidades que realmente estamos analizando, salvo Ezequiel, son gente que no se ha descompuesto, cadáveres que no se han descompuesto. Así que el premio que prometía Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 es Ujú. que los que ya están descompuestos van a volver a componerse. Es Claro. muy interesante. Yo Mm. nunca había caído en esta cuestión. Jesús tampoco estaba descompuesto. Sí. Hasta ahora entonces no se cumple lo que pueda decir de que los huesos vuelvan a la vida, sino que se despiertan personas que están con su carne, sus músculos intactos. Cicerón ya decía que el sueño es lo más parecido a la muerte que hay. Por eso la metáfora del sueño y el despertarse es la que triunfaba. Porque cuando uno está dormido parece que está muerto. Ujú. Y ahí lo que Tal y comentabas como de que, Juan. claro, Pablo dice que despiertan a Jesús. Jesús por sí mismo no puede despertar, no puede resucitar. Sí, sí. ¿Cuándo ya vemos esta idea de Jesús como Dios? Jesús es Dios, que es lo que hoy día se cree dentro del cristianismo. Pues mira, hay un texto, aunque sea contradictorio, pero lo hay, en un autor llamado Ignacio de Antioquía, que murió durante el reinado de Trajano. Trajano reinó del 98 al 117, creo recordar. Y durante la persecución de Trajano, Ignacio de Antioquía fue llevado a Roma. Durante el viaje hacia Roma, al parecer, escribió las famosas cartas de Ignacio de Antioquía. En la carta a los de Esmirna, de la isla de Esmirna, la ciudad de Esmirna, Ignacio de Antioquía escribió que Jesús se había resucitado a sí mismo. Ujú. En griego el texto es ese, exactamente, que se había resucitado a sí mismo. Y también en Ignacio de Antioquía tenemos la expresión Jesús, Dios. Así que para el 115 ya hay cristianos que piensan que Jesús es una divinidad, quizá no la mayor, pero una divinidad, con capacidad para despertarse a sí mismo. Claro. Y esos son muy pocos años después, si es que no es coincidente con lo que se dice en el Evangelio de Juan, que es que Jesús despierta a Lázaro. Así que para el año 100, 115, ya hay cristianos que están dando a entender que Jesús es un ser de una potencia superior a la humana, o incluso un mismo Dios, y que es capaz de despertar a difuntos, Ujú. o así mismo. Eso sería como 60, 70 años después, porque si vemos lo de Pablo sería 50, el año 50, 60, 60 donde, años después, sí. claro. Y Eh, precisamente lo que parece que Pablo estaba criticando en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es a esos griegos que no aceptaban que el cuerpo resucitara.
¿Cómo que no hay resurrección si Jesús ha sido resucitado? ¿Cómo que no hay volver a levantarse si Jesús se ha vuelto a levantar? Eso es lo que dice. Parece, hay varias formas de entenderlo, pero digamos que parece que está triunfando la idea de que Pablo criticaba a quienes no entendían la resurrección del cuerpo, pero es que eran corintios, eran griegos. ¿Cómo es posible que después los griegos acepten la resurrección del cuerpo? Bueno, en el caso de Jesús, porque Jesús ya es una divinidad, es convertido en una divinidad, así que puede hacerlo. Pero como vemos en el caso de Lázaro, todavía no está descompuesto el cadáver y puesto que los cristianos ya habían visto que Jesús todavía no había aparecido para el reinado de Trajano, está claro que los antiguos cristianos ya se habían descompuesto como cadáveres. Por lo tanto, no era un gran problema aceptar que la resurrección sería de cuerpos descarnados, cadáveres descarnados, osamentas, bien dicho, digamos. Lo de la niña esta de 12 años, la hija de Jairo, al parecer también es despertarla. También es otro caso igual. Sí, diríamos que sí. No, no hay osamenta, hay cuerpo cadavérico, hay cadáver, pero no hay osamenta. Así que estaría en el mismo capítulo, digamos. Excelente. Mira, lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Me cuesta mucho entenderlo. A ti y a mí. Se ha entendido siempre que ese es el texto que afirma que Pablo vivió una experiencia extracorporal y que es la base del misticismo de Pablo, entendiendo como misticismo la comunicación con la divinidad. Vale. Como yo desconozco si eso se puede hacer, yo nunca lo he experimentado, pues debo leer a quienes han experimentado, hablar con quienes han experimentado o dicen que han experimentado eso y asumir que podría ser esto. Pero también hay un autor moderno, un tal Murray, que ha investigado ese pasaje y, según, si no recuerdo mal, según dice, es un pasaje que corresponde a ideas típicas del judaísmo del siglo I de nuestra época, de nuestra era. Que hay más textos y que, por lo tanto, Pablo estaría argumentando con un arquetipo místico, digamos, de un paquete de fenómenos extrasensoriales que los que decían habían tenido experiencias extrasensoriales, o sea, extracorporales, usaban. Si esto es así, todavía no he leído una crítica a ese artículo, no la he buscado, he leído el artículo pero no he buscado, los comentarios al artículo. Si ese artículo tiene razón, y no hay nadie que contradiga esto, estaríamos ante un caso de una persona que, o por no saber cómo explicarse, recurre a unos tópicos, o una persona que, no habiendo experimentado eso, recurre a esos tópicos, porque son tópicos prestigiosos, cosa que se da en la historia con mucha frecuencia. Sabemos de mucha gente que ha leído algo que le ha interesado, le ha impactado y lo repite como si fuera una vivencia suya. Nunca lo sabremos, nunca, pero yo en principio, el tema del misticismo, no soy capaz de entenderlo, tampoco lo he experimentado hasta ahora y sospecho de quien dice eso. No lo sospecho como de mala persona, sino de que ha tenido algo que ha descrito como relación con una divinidad, sin que yo sea capaz de saber si eso ha sido así. Pero el texto es muy importante porque basaría la supuesta experiencia extracorporal de contacto con una divinidad de Pablo. Pero bueno. Que además dice que él es arrebatado al paraíso y que escucha unas palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Suena extraño. Es que es lo que se dice, porque o sea, no se puede decir de otra forma si realmente has experimentado algo que no puedes explicar.
Uno de los problemas de las ventajas del lenguaje es que sirve para explicar casi todo, pero uno de sus problemas es que no explica todo. Así que, ¿cómo explicas lo que no tiene nombre? ¿Cómo explicas las sensaciones? La sensación de felicidad. Porque Pablo habla de una sensación en el fondo de felicidad, pero ¿qué es la felicidad? Si empezamos a investigar la palabra feliz, pues fíjate lo que podemos llegar a decir. Nada. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Y la felicidad qué es? ¿Es un momento concreto o es una vida feliz? ¿Es posible tener un recorrido lleno de felicidad? ¿O lo que tenemos es una vida que de vez en cuando tiene momentos felices? Es tan difícil explicar las cosas. Por eso es tan interesante la literatura, la buena literatura. Porque con la buena literatura encuentras gente que es capaz de hablar de cosas difíciles con el lenguaje normal. A veces dando un matiz distinto a una palabra o combinando dos de forma que sea chocante y te ilumine. A mí me gusta mucho leer y verdaderamente, más como estudié griego y latín, las formaciones de leer y leer y mucha literatura. Más la ventaja de la filología. Alguna debía tener, ya que es tan difícil encontrar trabajo, pues que tenga esa ventaja. Pero el caso es que leer gente buena, buenos libros, personas que son capaces de explicar cosas difíciles, es un placer y es una herramienta para también saber explicarse. Se lo recomiendo a los lectores, a quienes estén oyéndonos, cojan la historia de la literatura universal, elijan los que están en todas las clasificaciones y empiecen a leer a unas y a otros indiscriminadamente, sin orden ni concierto, da igual, pero siempre buscando a los que están en las clasificaciones, las 100 o 150 personas que están en todas las clasificaciones. Es asombroso cómo es capaz el humano de explicar casi todo lo que puede experimentar, casi todo. Para lo que no se puede experimentar están esos textos que son bloques de palabras que no son capaces de explicar todo. Ocurre algo parecido a lo que la gente usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Nosotros, en realidad, usamos frases hechas. Nos servimos de frases hechas que no acabamos de pensar. Pero como tienen un significado básico asociado, podemos explicar significados básicos de nuestra vida mediante esas frases básicas, valga la repetición. Cuando alguien se encuentra con una persona que es capaz de superar lo básico, lo normalizado, y da a las palabras un toque especial, encuentra a alguien que se explica bien. Es muy placentero, muy ilustrativo, y despierta una idea muy bonita de lo que es la comunicación. Pero es que en realidad eso es lo que hacemos todos, servirnos de bloques de palabras más o menos normales. Esa es una de las razones por las que las personas que se dedican a crear inteligencia artificial pueden crear o tienden a tener facilidad a la hora de crear máquinas que entiendan y que escriban, porque usamos bloques de significado. La literatura es saltarse esos bloques de significado para añadir un significado especial o saltarse las combinaciones habituales de palabras para que una recombinación nueva chispee, destelle. Eso es lo que ocurre con la literatura. Y con las buenas conferencias o con las personas que son buenas hablando en público, consiguen que las combinaciones de palabras tengan variaciones que nos llamen la atención. Esto también lo aprendimos en la retórica clásica. Claro, me he visto unas conferencias tuyas maravillosas. Gracias. Eres buen conferencista. Mira la hora que es, Eugenio, no vamos a alcanzar a tocar el tema de los inicios del cristianismo, así que vamos a tener que agendar de nuevo. Algo hemos dicho con Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma, pero bueno, agendaremos. Exacto. Si el público está de acuerdo, agendaremos. Sí, claro que sí. Para mí maravilloso. Yo dije, voy a hacerlo bien largo, lo de la resurrección, para que agendemos de nuevo.
cuando hablemos de la resurrección, si otra vez volvemos a hablar, podría ser bonito para el público ahondar un poquito más, digamos, en el mundo clásico. Ajá, Es muy bonito, muy interesante. sí, buenísimo, genial. No se juega. Entonces, ya que tú te tienes que ir a tu compromiso, nos vamos a despedir de esta grabación agradeciéndote el tiempo que te das, la amabilidad con la que nos explicas y nos enseñas sobre estos temas, y ya fuera de grabación agendamos una nueva hora. De acuerdo. Gracias de todas formas a ti, porque la verdad es que cuando uno tiene que explicar estas cosas es cuando se da cuenta si realmente las ha entendido o no. Es otra de las cosas de hablar. ¿Por qué hay que hacer exámenes? Porque es cuando uno demuestra si ha aprendido algo. Porque si lo has explicado bien, te lo sabes. Si no, no te lo sabes. Así que la gente que quiere eliminar los exámenes de la educación, que atienda por lo menos a hacer algunos para que los alumnos puedan saber que demostrarse a sí mismos que explican lo que saben, que es muy interesante. Eso, incluso debería incluir para estos cursos online, a pesar de que quizás no son certificados ni nada, el profesor debiese saber si los alumnos entendieron a través de una pantalla. Bueno, entonces nos vemos muy pronto. Pues muchas gracias. De todos los amigos que van a ver este video en diferido. Gracias.